aumenta la destrucción. La definición o la característica principal es que en las anemias hemolíticas hay destrucción en los eritrocitos, pero también hay disminución en la sobreproducción. La mayoría son asintomáticas, son de inicio insidioso, son crónicas, pero en sí la anemia o la cifra baja de hemoglobina se va a desarrollar solamente cuando la destrucción es superada por la destrucción. Al ser crónicas y de la mayoría de lenta evolución, sí da tiempo a la médula ósea a que se puedan regenerar más eritrocitos, entonces existe forma de que esa anemia se compense, pero ya cuando cuando las anemias se agudizan o ya la destrucción está aumentando la producción, entonces se presenta anemia. Representa igual el 5% de todas las anemias, al igual que las anemias megaloblásticas. Recordemos que las anemias ferropénicas son las más comunes pues en México y yo creo que en la mayor parte del mundo. Los índices de mortalidad son bajos. ¿Por qué? Porque son crónicas y la mayoría de las veces se pueden intuir o podemos tener conocimiento, se puede por clínica saber qué es lo que la está ocasionando. En 1919 se da a conocer la supervivencia del eritrocito. ¿Cómo se descubre eso? O sea, supervivencia o la vida media del eritrocito. Transfunden a un paciente en este año y al introducirle eritrocitos de otra persona, los marcan con radioisótopos, entonces se dan cuenta cuánto es el tiempo de vida media de los eritrocitos. En base a esto también descubren que los eritrocitos pueden tener defectos, no los eritrocitos, que en las anemias hemolíticas pueden existir defectos extracorpusculares. Estas casi siempre se presentan, o este defecto extracorpuscular casi siempre se presenta en las anemias hemolíticas de tipo adquiridas. ¿Por qué? Porque en la circulación, en el plasma o fuera del entorno del eritrocito hay una hemolicina. Esta enzima con un agente externo, con un estímulo externo, se activa y empieza a destruir a los eritrocitos. Y otro tipo de anemias hemolíticas son las intracorpusculares. La mayor parte de alteraciones intracorpusculares pueden ser u obedecen a trastornos o a padecimientos de tipo hereditario. Aquí sí hay un defecto dentro del eritrocito o alguno de sus precursores o en las membranas, ¿ok? Casi siempre, no todas son exclusivas, pero la gran mayoría de anemias hereditarias van a ser por defectos dentro del eritrocito y las adquiridas por algo externo que estimula principalmente esta hemolicina. Licinas de destrucción, de lisis, pues hemo porque va a destruir puede destruir principalmente a los eritrocitos o a cualquier célula sanguínea, leucocitos o plaquetas, pero ahorita pues estamos viendo anemias hemolíticas, ¿no? Las anemias adquiridas pueden ser de 5 tipos: autoinmunes, de tipo hemoglobinuria paroxística al frío, aloinmunes, inducidas por medicamentos, o no inmunes o por hemólisis en otras condiciones patológicas. Esta tabla está en su libro. Son muchísimas causas las que pueden ocasionar anemias hemolíticas adquiridas. En todas las adquiridas, ¿por qué se adquiere? ¿Con qué? Cuando se introduce algo extraño al organismo, cuando ya estamos predispuestos genéticamente a alguna enfermedad de cualquier tipo, por ejemplo lupus, pero hay algo que la desencadena, sobre todo en las mujeres, y eso puede ser una infección por estreptococcus, cualquier cosa. Las anemias hemolíticas adquiridas generalmente ya tenemos predisposición, pero hay algo externo que las activa, ¿ok? Puede ser un anticuerpo, pueden ser agentes infecciosos, incluso si ya tienen enfermedades primarias que predisponen a romper alteraciones de la hemoglobina, a destruir las cadenas de hemoglobina, algo externo que las altera también. Enfermedad hemolítica del recién nacido o incompatibilidad ABO, sobre todo en las transfusiones. La incompatibilidad ABO es la causa más común de anemias hemolíticas adquiridas, es decir, que no haya compatibilidad en los grupos sanguíneos. Es la más común de las anemias hemolíticas adquiridas y es de las más catastróficas porque son de rápida evolución. Medicamentos. Prácticamente las anemias hemolíticas adquiridas son por introducir cualquier agente extraño al organismo o bien en un padecimiento primario que se active por alguna otra causa y
esa enfermedad como consecuencia active a las hemolicinas y destruyan a los eritrocitos, ¿ok? Las hereditarias, estas sí son defectos ya propiamente del eritrocito o de las membranas del eritrocito. Dentro del eritrocito, ¿qué tenemos? Pues tenemos hemoglobina. Van a haber alteraciones en las hemoglobinopatías como tal, no las vamos a ver en el examen, ¿ok? Las hemoglobinopatías o alteraciones del tipo talasemias, también alteraciones en las enzimas. El eritrocito tiene muchas enzimas, tiene la glucosa 6-difosfoglicerato, tiene la hexosa monofosfato, tiene muchísimas enzimas que entre otras van a provocar, como lo mencionamos la vez pasada, algunas enzimas van a ayudar a que se unan el grupo, que se formen el grupo M, otras van a ayudar para que el hierro se fije con el grupo hemo, etcétera. Entonces, cualquier alteración a nivel de esas enzimas, como las enzimas son destructoras, van a tender a destruir los eritrocitos desde adentro. O bien los receptores que se tienen en la membrana de los eritrocitos, si están alterados o están funcionando de más, también van a provocar que los eritrocitos se estén destruyendo. El cuadro clínico, ¿cuál es el principal síntoma o el principal dato clínico que nosotros podemos encontrar en un paciente con con anemias hemolíticas? Ictericia. Ictericia que sea de larga evolución, ictericia que sea resistente al tratamiento y sobre todo en niños recién nacidos, si la ictericia es prolongada y no responde con los tratamientos habituales como exposición al sol o continuar con la leche materna, hay que sospechar este tipo de padecimientos. La ictericia es el principal. ¿Qué hay que hacer? Pues complementar con estudios de laboratorio. Como les había comentado, la mayoría de las anemias hemolíticas son crónicas, sobre todo cuando son del tipo hereditarias. Pero las hereditarias tienen una particularidad que también se presentan en la infancia o en los primeros años. Entonces, aunque son crónicas, son fácilmente detectables. Muy pocos casos de las anemias hemolíticas van a ser agudos, rápidos y fulminantes o catastróficos. Aquí ya se los había mencionado. El más común son las transfusiones cuando el grupo sanguíneo es incompatible. Y otras muy catastróficas son las deficiencias de enzimas eritrocitarias. ¿Por qué? Porque las enzimas, una de sus funciones son catalíticas, pero otras también son destructoras. Entonces, si se alteran, casi siempre pues no sé por qué, por cuestiones de la naturaleza, tienden a destruir los eritrocitos. La mayoría de las deficiencias enzimáticas ya existen en el organismo, pero no se activan o están controladas hasta que un agente externo las activa. Estos pueden ser medicamentos o pueden ser alimentos. Ejemplos, hay pacientes que tienen un alimento que puede causar alteración de enzimas eritrocitarias y puede desencadenar anemia hemolítica, que es muy raro, pero es algunos pacientes que consumen habas. Es muy raro, pero otros pueden ser pacientes que tienen alergia al huevo, alergia a las nueces, alergia a los cacahuates, en sí muchísimos tipos de alergias o intolerancias a ciertos alimentos pueden activar estas enzimas y por lógica o en consecuencia van a destruir a los eritrocitos. Como en todos los casos de incompatibilidad o donde hay reacciones antígeno-anticuerpo, hay cascadas inflamatorias o se activa todo el mecanismo de la cascada de inflamación y que va a existir como síntomas, fiebre y escalofrío. Puede existir lumbalgia, ahorita les voy a explicar más, similar a lo que pasa en las anemias megaloblásticas. Al estarse destruyendo el eritrocito, la médula ósea tiene que sobreproducirse, entonces el espacio medular tiende a extenderse y por eso puede ocasionar lumbalgia. Porque la característica aquí sería que el dolor sería a nivel lumbar. Y hemoglobinuria. Los eritrocitos se están rompiendo y se libera la hemoglobina. No todos los macrófagos no todos van a tener la capacidad de comerse la hemoglobina o de fagocitarla, y una parte se va a estar eliminando por la orina. Y también en algunas anemias crónicas pueden existir crisis agudizadas, ¿por qué? Pues por algo externo. Por ejemplo, ¿qué causas agudizan las anemias las anemias hemolíticas crónicas? ¿Qué la puede agudizar? Alguna infección que aumente la destrucción por hiperfunción de las células
células de algún tipo cuando hay crisis aplásicas, es decir, que la médula ósea ya no produce ningún tipo de precursor. Entonces, además de que está aumentada la destrucción, pues también está disminuida la producción, perdón. Entonces, esto se conoce como crisis agudizadas, pero además predispone a infecciones. Al no haber células, elementos formes de la sangre, tampoco va a haber defensas. Y esto es lo que hace un poco catastrófico a las anemias hemolíticas. La deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. ¿Por qué? Porque sí influyen en la formación de ácidos, participan directamente en los ácidos nucleicos. Entonces, si además de la anemia hemolítica tenemos deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, todo esto va a hacer que el cuadro clínico sea más aparatoso. ¿Cuáles son los síntomas? Como en la mayoría de las anemias, hay disnea, fatiga, coluria. ¿Por qué? Porque la hemoglobina se está eliminando por la orina. Entonces, esto tiñe o hace que la hemoglobina adquiera esa coloración de color oscuro o color herrumboso, color verde, color más o menos biliar, coluria, lumbalgia, pues taquicardia y soplo. Va a haber esplenomegalia a consecuencia del hiperesplenismo. Si los eritrocitos se están destruyendo rápidamente, se necesitan muchas células y muchos factores. El vaso ayuda a que ayuda a madurar algunos elementos formes y puede haber hematopoiesis extramedular, sobre todo si existen crisis aplásicas o si la eritropoiesis está muy acelerada. El organismo tiene que compensar de alguna manera para tener más producción de eritrocitos. Entonces, en estos casos, en las anemias hemolíticas, el vaso también se vuelve un sitio de formador o de hematopoiesis extramedular. Pero pues también puede existir hemólisis en consecuencia. ¿Por qué? Porque el hiperesplenismo, que ya lo estudiaron muchísimo, porque se los dejé que lo leyeran no sé cuántas veces, al estar hiperfuncionando, pues también va a ocasionar hemólisis. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Si hay esplenomegalia, pues la esplenectomía. Otra causa o cuando también se hace esplenectomía. El vaso crece muchísimo y puede duplicar o hasta triplicar su tamaño. ¿Qué pasa cuando está creciendo? Pues comprime también el pulmón y por eso también ocasiona disnea. Ahora, puede crecer, puede doblar o triplicar su tamaño, que puede afectar a los dos campos pulmonares precisamente, y esta es una de las causas que también la disnea acompaña a la anemia hemolítica, por el problema en sí de anemia y aparte por esplenomegalia. También cuando hay presencia de anemia de células falciformes o esferocitosis, ¿aquí qué sucede? Los eritrocitos, como se están fragmentando, como se están destruyendo, eso el organismo detecta, no el organismo, las plaquetas lo detectan como daño de tipo endotelial. ¿Qué pasa? En donde están los fragmentos o los eritrocitos, en los sitios donde más se están rompiendo, las plaquetas van a agregarse, van a adherirse y van a formar trombos. Los trombos van a dañar principalmente, esos trombos se van a congestionar, se van a conglomerar mucho, y los primeros que se van a afectar son los vasos de pequeño calibre. ¿Cuáles son los vasos de pequeño calibre? Pues los que están más cercanos a la piel. Por esa razón aparecen úlceras en extremidades pélvicas. ¿Por qué pélvicas? Pues por la gravedad, porque la mayor parte de la sangre pues tiende, o es más difícil que la sangre suba de los órganos pélvicos hacia al corazón, vaya. Cuando las anemias hemolíticas o la hemólisis es crónica, constantemente se están rompiendo los eritrocitos. Ya les había comentado que parte del grupo hemo deriva de los bilinógenos. Entonces, este bilinógeno, al estarse rompiendo, también una parte se va a eliminar por la orina, otra parte se puede eliminar por las heces, pero otra parte puede regresar a la circulación y se va a almacenar en la vesícula biliar. Y por esta razón, al estar acumulándose, pueden formarse litos o cálculos o piedras en la vesícula biliar por esos pigmentos derivados de los bilinógenos que componen al grupo hemo. Bueno, y los bilinógenos que van a formar a la protoporfirina 9.
Acuérdense que la protoporfirina 9, al unirse con el hierro, es lo que nos va a dar el grupo hemo. Si se está destruyendo el eritrocito, no todos los bilinógenos se están ocupando y gran parte de ellos se van a regresar o se van a continuar en la vesícula biliar. ¿Qué pasa? Pues con el tiempo, con el paso del tiempo se hacen duros, se forman litos, pero estos litos tienen la característica de estar pigmentados principalmente de color negro, a diferencia de los de colesterol, que la mayoría son de color amarillo, o los de calcio, que tienden a ser transparentes. Si hay hemólisis, ¿qué pasa? Disminuye la hemoglobina. Al disminuir la hemoglobina, se estimula la eritropoiesis. Se tiene que estimular, o la disminución de la hemoglobina es el estímulo para que se formen más eritrocitos. Al estimularse la eritropoiesis, hay aumento en las células eritropoyéticas en la médula ósea. Esto es lo que les comentaba. ¿Qué pasa? Pues como la médula ósea no se puede dar abasto, tienen otros órganos que suplir o que apoyar en esa función. Uno de ellos va a ser el hígado y otro va a ser el vaso. Al estar la eritropoiesis muy aumentada, ¿qué va a pasar? Se extiende el espacio, acuérdense de que la médula ósea va por dentro de los huesos. Si la eritropoiesis está muy aumentada, pues el espacio medular también tiende a crecer y eso es lo que puede ocasionar el dolor óseo, principalmente en cráneo, arcos costales y en la columna lumbar. Y estos cambios, la expansión de la médula, en ocasiones puede verse por radiografías. Además, bueno, al estar el problema de la hiperfunción de la médula ósea, pues también pueden existir problemas vasoclusivos como isquemia, que se pueden acompañar de coagulación intravascular diseminada, de síndrome hemolítico urémico o de púrpura. Las púrpuras son alteraciones o enfermedades asociadas a las plaquetas. Después las vamos a ver. El cuadro clínico, ¿cuál es lo principal o cuál es el principal síntoma o por lo que los pacientes consultan, además de disnea, además de dolor óseo? Todos estos síntomas son inespecíficos, pero ¿qué aparece aquí? Aparece ictericia. Ictericia a expensas o porque aumenta la bilirrubina indirecta, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a buscar aparte en la biometría hemática? Aparte de los datos clínicos de anemia, vamos a ir a buscar, tenemos que enviar la química sanguínea o las pruebas de función hepática e ir a buscar aquí la bilirrubina indirecta que va a estar aumentada. Este tipo de bilirrubina indirecta en este padecimiento es lo que va a causar ictericia. Ya les había comentado, pero la ictericia en estos pacientes es muy prolongada y pueden existir 2 o más episodios de ictericia a pesar del tratamiento. Les comenté que cuando las anemias son crónicas tienden a hacer litos en la vesícula biliar. Si los litos obstruyen la vesícula biliar, ¿qué pasa? Uno de los síntomas, pues aparte del dolor propio del cólico vesicular, es la ictericia. Quitan la vesícula, quitan el hito, el paciente resuelve temporalmente la ictericia, pero se vuelve a presentar con ictericia. ¿Qué pasa entonces? En estos pacientes también, si ya no tienen vesícula, ya no tienen nada que forme litos aparentemente, ¿por qué persisten con la ictericia? Pues porque se siguen destruyendo los eritrocitos, sigue aumentando la bilirrubina a expensas de la indirecta y por eso la ictericia es prolongada, ¿ok? O porque hay 2 o más episodios de ictericia a pesar del tratamiento. ¿Vamos bien? ¿Sí se está entendiendo? Sí. Y a ver, ¿qué más? Creo que esta ya es de las últimas. Ah, bueno, pues ya. Y clínicamente, ictericia. En la biometría hemática, como siempre, ahorita estamos hablando de anemias, pero en la biometría hemática vamos a ver principalmente 3 tipos de células. Los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. La anemia hemolítica puede ser pura o se puede encontrar coexistente con otro trastorno. Otro trastorno pueden ser leucemias o linfomas, pero pues ahorita no nos vamos a meter en eso. En los frotis vamos a encontrar reticulocitos, que es el precursor inmediato del eritrocito. También podemos encontrar glóbulos rojos nucleados. ¿Por qué? Porque se están mandando los precursores hematopoyéticos inmaduros. Y estos cuerpos rojos con núcleos o fragmentos de núcleos, ¿cómo se llaman? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál puede ser uno de sus cuerpos de? Oli. Sí, estos pueden ser, es uno de los que se pueden encontrar también en las anemias hemolíticas.
Y como volvemos a ver, no todas, son muy poquitas las formas de los eritrocitos que son característicos o patognomónicos de algún tipo de anemia. Por eso es que hay que ver todo en conjunto. Primero al paciente, interrogarlo muy, muy bien desde los síntomas, el inicio, consumo de alimentos, consumo de medicamentos, consumo de drogas, antecedentes familiares, todo, para poder llegar a un diagnóstico. En algunos se van a encontrar la periferia seccionada, es decir, como eritrocitos pues con mordiditas, ¿no? Por así decirlo, esferocitos o drepanocitos. Y otra vez, bilirrubina indirecta y la deshidrogenasa láctica va a estar aumentada. La deshidrogenasa, en este caso, nos está hablando de destrucción de los eritrocitos, pero la deshidrogenasa en la mayoría de las enfermedades nos habla de destrucción, también de destrucción de tipo tumoral o lisis secundaria a tumores o neoplasias malignas de cualquier tipo. ¿Ok? Pero en este caso, la deshidrogenasa láctica toma importancia con aumento de la bilirrubina indirecta más la historia clínica y el interrogatorio. Con esto nos podemos orientar a pensar en anemias hemolíticas. ¿Qué tenemos que hacer para tratar la anemia hemolítica? Conocer la causa. Conocer la causa y tratar la causa, ¿ok? Por ejemplo, ya les había mencionado, en la mayoría de las anemias hemolíticas, la mayoría, las que se presentan en la infancia, pues no es que sea rápidamente detectable, sino que sí se pueden sospechar porque ya se conocen los antecedentes de la mamá. Pero en la mayoría de las anemias, la gran mayoría, hay algo que la desencadena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar qué factor la está desencadenando y tratarlas. Muy poquitas anemias hemolíticas, sobre todo en los recién nacidos, son incompatibles con la vida. Entonces, pues en esas, se haga lo que se haga, no se va a poder tratar al recién nacido o al feto, ¿ok? Pero en la mayoría, si sabemos que la anemia o el defecto va a causar hemoglobinopatía, pues hay que ayudarle al organismo a darle algo. En este caso se puede transfundir y estar dando ácido fólico, ¿para qué? Para que las cadenas de hemoglobina se sinteticen adecuadamente. Hay que buscar si esa anemia fue por fármacos, pues suspender el fármaco, si fue por picadura de una víbora o por lupus, tratar la causa primaria para poder corregir el factor que desencadenó la anemia. Y pues, ¿esta es toda? Sí, esto es todo. ¿Alguna pregunta, dudas que tengan? ¿No? ¿Ya van a sacar 10 todos aquí? ¿En este grupo? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, eso quería escuchar. Pues tenemos otra hora, chicos, pero yo creo que, pues no, realmente no sé si quieran que toquemos algún tema más o ya con esto, de aquí hasta su examen. A ver. ¿Por qué están tan callados? A ver, Michelle, al azar, ellas saben que el que aparece primero se voy agarrando. Michelle, ¿algo? Pues no, yo digo que sería todo. Está bien, pues ya al ratito les confirmo la fecha de su examen y la hora, ¿ok? Sí va a ser por Chamilo, no va a ser por otra plataforma. Lo intentamos, pero pues no, así que ya como ustedes quieran, si se quieren conectar a las 2, 4, 6 de la mañana para lo que quieran, pues para hacerlo, ahorita vemos. Y ya me pongo de acuerdo con los jefes de grupo porque lo más probable es que se tengan que hacer los 4 grupos juntos. No les puedo hacer un examen a cada grupo porque aunque yo sé en el fondo de mi corazón que va a ser igual con la misma complejidad y con la misma facilidad, siempre en todos los años pasa que alguien dice, es que ese examen sí estuvo más fácil y no es cierto, o sea, pero para evitar ese tipo de cuestiones y precisamente ser parcial y pues igual con todos, tiene que ser a la misma hora porque pues nada más es un examen. Pues el examen desde mi punto de vista está hecho una parte sí para que aprendan, pero otra parte para ver si realmente están estudiando, ¿ok? Y pues ya.
Bueno, entonces pues ¿Cuánto tiempo ya con nos va a esto dar? los basta su examen, chicos, y ya la mandé. ¿Cuánto tiempo nos va a dar para el examen? Ay, pues yo quisiera darles 1 hora, pero yo creo que la universidad les va a dar media hora. Son 30 preguntas y son cortitas para que las puedan leer rápido, ¿eh? No son ¿Cuántas? 30, pero las Doctora, preguntas ¿vienen son casos cortitas. clínicos o pura pregunta? No, pura pregunta. Pura pregunta. No les puedo poner casos clínicos, les voy a decir por qué, porque muchos los contestan en su teléfono. Entonces, si yo les pongo una biometría hemática, no todos la van a poder ver bien. Entonces, obviamente para evaluar anemias, lo primero que tengo que hacer es pues ponerles una biometría hemática. Y eso es lo que sucede. Así que, pues ni modo, el chiste es apoyarlos. A mí lo que me interesa es que aprendan, que cuando ustedes estén en su servicio, o algunos de ustedes que lleguen a rotar con nosotros, porque si llega un pequeño porcentaje, a rotar con nosotros o hacer su internado en el hospital militar, y no quiero que me digan, ¿es anemia? Pues sí, o sea, anemia, yo ya sé que es anemia porque está pálido. O sea, lo que yo quiero es que ustedes como médicos sepan identificar los principales tipos de anemia, que son anemias ferropénicas o anemias megaloblásticas. ¿Por qué? Porque van a llegar a un hospital donde va a tener todo donde por lo menos biometría hemática sí tienen, y ustedes ya pueden diferenciar. Si les preguntan, ¿y por qué dices que es megaloblástica? Ah, porque está alterado este y este valor. Eso es lo que a ustedes les va a servir en la vida, que es lo que yo trato de darles en la clase, pero definitivamente, ¿dónde se aprende todo? Pues en los libros. Y pues de medicina hay un chorro de libros, ¿no? O sea, yo les puedo dar así nada más como que lo más importante, y un semestre no alcanza para ver hematología, no alcanza. No alcanza ni siquiera 3 o 4 años que dura la especialidad, porque además está hematología, hematología pediátrica, luego están los que se especializan en leucemias, luego en linfomas. Entonces, pues, nada más, ¿sale? Pues bueno, pónganse a Sí, estudiar, doctora. aprovechen que tienen más de 1 hora libre para que saquen 10 en su examen, ¿ok? Bueno, Gracias, bye. doctora. Nos Ahorita les vemos. mando la presentación con su jefe de grupo. Ujú. Hasta luego.